Damos gracias al Señor por este tiempo y les invito a abrir sus Biblias en Gálatas, capítulo 6. Estamos continuando con el tema de cómo instruir el corazón de los hijos y hoy día toca ver la disciplina correctiva. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu amor, Señor, infinito, tu gracia y tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, por traernos a tu casa. Señor, en el nombre de Jesús te pido, Padre, sea tu palabra, Señor. Vamos a lecturar tu palabra, Señor, y que ella, Señor, llegue a los corazones y que cause, Señor, y produzca ese fruto, Señor, para que podamos nosotros entender, Señor, que no es a nuestra manera, sino a tu manera, Señor, como tú lo has establecido, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, nos enseñe, nos instruya y nos haga recordar, Señor, que somos tus hijos y como hijos tuyos debemos andar, Señor, a la luz de tu palabra. Gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Muy bien, amados hermanos. El tema de hoy se titula La disciplina correctiva, ¿no? El libro Instruyendo el corazón de los hijos es de mucha ayuda porque nos enseña, ¿no? Muchos de nosotros ya tenemos hijos jóvenes, en algún momento han sido niños, ¿no? Y aquí el autor del libro ayuda y esclarece un poco cómo debemos nosotros, a la luz de la palabra de Dios, cómo debemos nosotros vivir, cómo debemos corregir a nuestros hijos, cómo debemos instruirlos, cómo debemos enseñarles a que deben de vivir delante de Dios siempre, ¿no? Y una de las cosas que veía es que nosotros muchas veces, dice, en la instrucción formativa, nosotros nos encargamos de informarle a nuestros hijos muchas cosas, ¿no? Les decimos muchas cosas, pero esas cosas no llegan muchas veces al corazón, solamente sirven como información. Entonces lo que Dios quiere es no que nuestros hijos tengan solamente la información, sino que ellos entiendan por qué tienen que hacer lo que está establecido en su palabra. Entonces, no se trata de solamente transferir la información del padre hacia el hijo, sino, dice, de registrar y de asegurarnos que esa verdad, que es la palabra de Dios, quede sellada en el corazón del niño. Porque cuando es niño, es el momento propicio para que ese niño crezca en el temor del Señor. Vamos a leer en Proverbios 23, del 15 al 16. Miren lo que dice aquí. Dice, la palabra de Dios dice, Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios
hablaren cosas rectas. Aquí lo que podemos ver, hermanos, es que esto va a traer como consecuencia la instrucción que le demos a nuestros hijos. Como consecuencia se va a cumplir la palabra de Dios, ¿no? Que dice que cuando tú instruyes al niño, aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de ese camino, dice, el camino del Señor. Y dice también en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, nosotros ya por mucho tiempo, siempre que se predica, siempre hablamos del corazón. No es esa parte que irriga la sangre, no es ese órgano que irriga la sangre solamente, el corazón es el pensamiento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender de que en el corazón nosotros podemos tener muchas cosas, ¿no? Con el corazón dice que deseamos, con el corazón amamos, con el corazón odiamos, con el corazón muchas veces nos regocijamos, con el corazón sufrimos, dice. Y aquí el salmista está diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, si vamos a hablar sobre la disciplina correctiva, ¿qué tiene que ver el corazón allí? ¿Por qué tiene que tocar este punto el corazón? Vamos a ver varios puntos en los cuales Dios nos ayuda a ver por qué tiene que haber una intervención de los padres hacia los hijos de manera correctiva, ¿no? Dice que la corrección no puede venir por lo que el mundo nos enseña. Esto quiere decir que no podemos corregir a nuestros hijos de la manera que nuestros padres nos han corregido a nosotros, sino que debemos ir a la fuente que es la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué debemos enfocarnos? En las buenas nuevas del Evangelio. Y si nosotros somos hijos de Dios, pues vamos a enseñarle a nuestros hijos qué es lo que dice Dios para que les vaya bien. Y miren lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4, si alguien lo puede leer, por favor. Amén, gracias hermano. Hermanos, muchos de nosotros acá somos cristianos, somos hijos de Dios, conocemos la palabra de Dios y aquí la palabra de Dios nos dice y nos manda de que nosotros, dice, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que lo que enseña el mundo, que lo que el mundo puede tratar de influenciar en nuestras vidas, eso va en sentido contrario a lo que Dios nos enseña. Entonces, Santiago dice, el que se hace amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Nosotros como padres, si no cuidamos a nuestros hijos de todos los ataques que hay en esta sociedad, no solamente aquí, sino a nivel de a todo el mundo, si no cuidamos de que nuestros hijos reciban de parte nuestra la palabra de Dios, pues si nuestros hijos no reciben la palabra de Dios de parte nuestra, ¿qué van a recibir? Información de parte de la televisión, de parte de la universidad, de parte de los amigos que están afuera. Y muchas veces es lamentable, pero aún cuando nosotros pensamos que nuestros hijos van a responder bien, cuando ya no estamos nosotros a su costado y van a tomar buenas decisiones,
Muchas veces no es así. Entonces, nuestros hijos tienen que entender que el hacerse amigos del mundo, de gente que no conoce de Dios, de gente que vive de manera contraria a Dios, pues eso los está haciendo enemigos de Dios. Entonces, nosotros como padres somos los responsables de proteger a nuestros hijos de toda esa serie de ataques, porque lo que el mundo quiere y el enemigo de las almas quiere es que nuestros hijos sean engañados, ¿no es cierto? ¿Con qué? Con esos argumentos que escuchamos hoy en día, ¿no? Hablaba hace unos días con un familiar que está en Estados Unidos y dice que allá es normal ya que un hombre entre al baño de mujeres y que andan por la calle agarrados de la mano, hombre con hombre, mujer con mujer. Y acá nosotros, al menos yo me he chocado con eso 2, 3 veces, pero no es común acá. Pero allá dice que es algo normal. Entonces, nosotros estamos llamados y somos los responsables de enseñar a nuestros hijos de que lo que Dios dice y lo que Dios manda y ha establecido, eso no lo puede cambiar nadie. Muchas veces vemos de que como no hemos instruido a nuestros hijos, entonces nuestro hijo llega el momento en que sale del colegio, llega a la universidad y le cambian todos los conceptos, le cambian todos los pensamientos, todas las cosas que quizás nosotros le habíamos enseñado o no les habíamos enseñado, y nos confiamos de que mi hijo tenía por sentado, yo tenía por sentado de que mi hijo sabía cómo reaccionar ante esa situación, pero se dejó engañar, ¿no? Entonces, dice también Romanos 12:2, miren lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí lo que Pablo nos está diciendo es que no nos acomodemos a esta sociedad, que no nos amoldemos a lo que la sociedad está demandando, a las leyes que se estén dictando, porque a nosotros no nos corresponde vivir como la nación o como el gobierno mande, sino como la palabra de Dios haya establecido para nuestras vidas. Entonces, ¿para qué hice? Para que conozcáis y comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios está acá, en la palabra de Dios. No está afuera, no está en las autoridades de afuera. Las personas que son autoridades en nuestra nación muchas veces tienen mucho conocimiento intelectual, pero no conocen la palabra de Dios. Niegan todo lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que conducirnos y conducir a nuestros hijos a través de la palabra de Dios. Aquí están los principios, aquí están los valores, aquí está lo que Dios demanda para nuestras vidas. Otra de las cosas es que nuestros hijos deben saber y entender que Dios manda honrar a padre y madre. Yo recuerdo haber leído con mis hijas Efesios capítulo 6 y hacerles memorizar ese versículo, ¿no? Y una cosa es leerlo con ellos y hacerlos memorizar, y otra cosa es hacerle entender qué cosa es honrar a tu padre y por qué tienes que obedecer, ¿no? Entonces, una de las cosas que enseña el autor a la luz de la palabra dice que nosotros como padres lo que vamos a hacer o lo que debemos hacer es que nuestros hijos estén dentro del círculo de bendición. Mientras que ellos estén en obediencia a los padres, mientras ellos honren a sus padres,
están en el círculo de bendición. Cuando ellos desobedecen, salen del círculo de bendición. ¿Por qué? Porque en el libro de Efesios dice bien claro, ¿no? Vamos a leerlo, ¿ya? Dice, hijos, 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y miren cómo termina, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, hermanos, esto es algo que debemos nosotros enseñar a nuestros hijos. Tú me deshonras, tú me desobedeces, no te va a ir bien. Dios lo dice, no lo digo yo. Lo dice Dios. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que ver aquí? El hijo, cuando desobedece, dice que se pone en una situación de peligro. ¿Por qué? Porque ya no está bajo la cobertura de Dios. Está desobedeciendo la ley de Dios. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál sería la labor de un padre que ve a un hijo que constantemente lo desobedece, no quiere hacer caso ni a su mamá ni a su papá? ¿Qué cosa es lo que deberíamos de hacer? Dice que nosotros debemos y estamos llamados a hacer que ese hijo regrese al círculo de bendición. O sea, debemos ser ese instrumento para restaurar la vida de ese niño, de ese adolescente, de ese joven, ¿no? Entonces, solamente dentro del círculo de bendición a tu hijo le va a ir bien. Ahora, ¿es eso así de fácil? No. La Biblia nos enseña que en el corazón del muchacho hay necedad, ¿no es cierto? Y que el niño muchas veces se puede rebelar, o el adolescente se puede rebelar, o el joven, porque estamos hablando acá del hijo, ¿no? ¿Y qué sucede cuando un hijo desobedece, cuando un hijo no honra a los padres? Entonces, va a acabar mal. Dios lo ha prometido. Dice que no debemos dejar sin corrección a nuestros hijos. ¿Por qué? Dios dice que es nuestro Padre, que Él al hijo a quien ama lo corrige. Y si nosotros somos padres, también a nuestros hijos debemos corregirlos, porque Dios lo ha establecido así. Pero si lo dejamos sin corrección a nuestros hijos, yo pregunto, ¿aquí alguien no ha sido corregido por Dios? Yo creo que más de uno. Yo el primero. Dios corrige a sus hijos. Y entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que dejar sin corrección a nuestros hijos? Dios ha establecido que debemos de darle a nuestros hijos la corrección, darles disciplina, pero haciéndoles entender que esa corrección no es porque nosotros no los querramos a ellos, sino porque los amamos. La corrección es porque uno ama a su hijo. No es porque no lo ama, es porque lo ama y quiere que él viva de la manera que Dios nos manda. Nunca debe ser, dice, la corrección para alejarlos de nosotros, mucho menos para alejarlos de Dios. La corrección debe ser para que el niño vuelva al camino del Señor, para que entienda que ha pecado, que ha desobedecido a Dios,
que ha desobedecido a sus padres y que debe de venir y debe de pedir perdón a Dios y a sus padres. Dice también que no debemos, muchas veces somos de condenar a nuestros hijos, ¿no? Cuando se portan mal. Sabemos este versículo y lo que hacemos es, mira lo que estás haciendo, todo te va a ir mal. Vas a ver, yo no sé, ya tú te la arreglas con Dios, todo te va a ir mal. Entonces, ¿qué estamos provocando allí? Que el hijo piense, ya Dios me catapultó ya. Todo me va a ir mal, dice mi papá, ya mi mamá dice que me va a ir mal, entonces ya, Dios es malo. Dios no tiene misericordia de mí. Y lo que le enseñamos a nuestros hijos es un Dios malo, sin misericordia, autoritario. Entonces, eso no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí viene justamente lo que dice el tema, ¿no? Nosotros estamos constantemente sembrando y cosechando. ¿Por qué sembrando y cosechando? Porque nuestras acciones van a traer una consecuencia. Y si nuestras acciones traen una consecuencia, una acción buena traerá una consecuencia buena. Pero una acción mala va a traer una consecuencia mala. Entonces, nosotros debemos amonestar a nuestros hijos, pero a la luz de la palabra de Dios, no a nuestra manera. Debemos hacer que ellos entiendan el propósito por el cual la disciplina es bueno para restaurarlos y hacerlos volver al círculo de bendición. Vamos a leer Hebreos 12:11. Hermano Jorge, ¿usted me puede ayudar? Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Sí. Amén. En el principio dice la disciplina no es causa de gozo, ¿no? ¿A qué niño cuando lo castigan no se alegra, ¿no? Igual cuando Dios ha disciplinado nuestras vidas, también eso como que entristece a uno. Pero después dice, da fruto apacible. Después uno entiende, Dios tenía que hacer esto para yo poder entender, ¿no? Para yo poder aprender de Él. Otra cosa que podemos ver en estos aspectos es la corrección física, ¿no? Mucho se habla en este tiempo de que ya a los hijos no se les debe de castigar ni corregir, tienes que hablar, tienes que hacerte amigo. Los psicólogos, los profesionales dicen, no, mira, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. Te dan tics para que tú hagas llevadero, ¿no? No les llames la atención porque es peor. Ah, ya. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿No? Nos enseña la palabra de Dios que no debemos corregir a nuestros hijos. La palabra de Dios dice, corrige a tu hijo, dice, ¿no es cierto? Y dice que corrijas con vara, porque no morirá, librarás su alma del Seol. Entonces, ¿por qué muchas veces esta sociedad se quiere encargar de nuestros hijos? ¿Y por qué quieren poner ellos las leyes? ¿Cómo debes tratar a tu hijo? ¿Cómo debes de criarlo? ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Por qué? El autor dice que muchas veces lo que ha pasado es que hemos dejado los caminos del Señor. Y cuando dejamos los caminos del Señor,
Entonces, ya, mira, ha salido una ley que dice que no debes de llamarle la atención a tus hijos, que no debes gritarles, que no debes de castigarlos. Y más nos apegamos a esa ley que a lo que dice la ley de Dios. Y nosotros como creyentes tenemos la palabra de Dios y tenemos muchos versículos donde dice que nosotros debemos de corregir a nuestros hijos y debemos disciplinarlos. Ahora, ¿por qué dice el autor que muchas veces, aún siendo cristianos, optamos por no corregir, por no disciplinar a nuestros hijos? Él da un ejemplo y dice, ¿no?, que muchas veces nosotros hemos sido abusados por nuestros padres. Hemos sido golpeados, hemos sido insultados, y eso prácticamente ha sido una humillación. Entonces, ¿qué produce en la persona? A mí me pegaron mis padres, yo nunca voy a tocar a mi hijo. Yo lo quiero tanto a mi hijo, no, ni un pelo le tocaría. Lo amo a mi hijo, soy incapaz de tocarlo. Pero tengamos cuidado porque eso está errado. Ahora, no se trata de corregir con vara hasta que te canses y le dejes la pierna moreteada. Corregir con vara dice que nosotros tenemos que encargarnos de que esa corrección no sea una corrección abusiva, ni violenta, ni mucho menos con ira. Debe de ser una corrección en la cual el niño entienda por qué está siendo disciplinado. Porque no acató, porque no obedeció. Pero no le tienes que tirar 3 correazos, 5 reglazos, 20 latigazos, no se trata de eso. Dice que el niño, todo niño, cuando uno lo corrige desde pequeño, el niño empieza a entender que no debe de desacatar las órdenes que le dan los padres. No debe desacatar las órdenes que le dan los padres, porque ya hemos leído, el niño tiene que honrar a su padre, tiene que obedecerlo. Entonces, ¿por qué otro de los motivos por los que nosotros no aplicamos lo que dice la Biblia? Porque en Colosenses 2:8 dice, ¿no?, tengan cuidado de no caer en filosofías huecas arraigadas en las enseñanzas del mundo. Sí, es verdad. Aún en la iglesia muchas veces metemos entre nosotros cuando conversamos, hay conversaciones que no son acorde a lo que dice la palabra de Dios. Y estamos como que dudando, ¿debo de hacer eso o no debo de hacer eso? ¿Qué dice la Biblia? Y como no sabemos qué dice la Biblia, entonces me apoyo más en lo que estoy escuchando cuando voy al trabajo, cuando estoy en el colegio, cuando estoy en el mercado, cuando estoy con mis familiares, ¿no? Entonces dice, tengan cuidado de no caer en esas filosofías huecas, en esas enseñanzas del mundo que para nada te va a servir para instruir a tus hijos. Otra cosa, dice en Proverbios 13:24, si me puedes ayudar, Benjamín, por favor. Proverbios 13:24. El que tiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. Tenemos 2 opciones, dice, detener el castigo o corregirlo. ¿Cuál hacemos? ¿Lo dejamos así o lo corregimos? Lo tenemos que corregir, ¿no es cierto? Pero miren, por eso dice la Escritura, el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece. O sea, no lo estás amando. Antes decíamos, nunca voy a tocar a mi hijo porque a mí me pegaron y esto que el otro, ¿no?
el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, dice. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige, lo disciplina. Vamos a leer Proverbios 22:15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces, ¿hay necedad en un niño? Sí. Sí hay necedad. Hay necedad. Yo recuerdo, he tenido sobrinos, varios, más de 15 sobrinos, y recuerdo que les han hecho a mis hermanas, les han botado la comida que les iba a dar. Mi hermana, come papito, y ¡fua! ¡Ay! Mi hermana avergonzada, ¿no? No, este chiquito, ahora sí, ¡plá! No quería. Y le ponía así 2, 3 platos y igual se los botaba a todos. No quería. Por más que su mamá le decía, hijito, come, si no, no vas a ver televisión igual. Entonces, es correcto. Dios no miente. Hay necedad en el corazón del niño, en el corazón del muchacho. Un niño necio no quiere ser gobernado por nadie, dice. Por nadie. Y la Escritura también dice, no, el necio dice en su corazón no hay Dios, así que para mí no hay nadie que me mande, no hay nadie que me diga qué es lo que debo de hacer, yo hago lo que me da la gana. Y ese niño está aprendiendo a hacer lo que le da la gana desde pequeño, ¿no? Ya imagínense un niño a los 3 años que te hace eso, a los 10 años, a los 18 años, cuando ya ellos dicen, no, ya soy mayor de edad, ya, ¿qué te puede hacer? Una de las cosas que yo recordaba, ¿no? Con esto de la necedad, ¿no? Cuando yo he tenido ya 18, 19 años, mi mamá cerraba la puerta, ¿no? 9 de la noche ya puerta cerrada. Y los amigos venían y yo, ¿cómo hago? Y agarraba y esperaba que mi mamá se descuide y comenzaba a trepar la pared. Y ¡pua! Saltaba. Hermanos, mi mamá al día siguiente se enteraba que yo había salido y me decía, tú te has escapado y te has vuelto a entrar por la pared. ¿Cómo sabe? Decía yo. A mí no me la vas a hacer, Ronald. Tú te has ido a la calle y has venido a las 12 de la noche. Yo ya tenía 19, 20 años. Me recriminaba, me gritaba, me decía un montón de cosas. Llegaba el sábado de nuevo, experto trepando pared. Ahora ya no puedo trepar ya. Era necio, hermanos. Mi madre me decía, Ronald, te va a pasar algo, te va a pasar algo. Mamá, pero si yo no tomo, yo no fumo, yo solamente salgo a conversar, te puede pasar algo, Ronald. Y es verdad, hermanos. Te sales de la cobertura de tus padres, desobedeces y te pasan cosas. Entonces, esto de la necedad en el corazón del niño, el corazón del adolescente, del joven, es real, y el del adulto, del anciano, todos tenemos eso. Entonces, una de las cosas que yo puedo ver ahora, ¿no?
ya conociendo la palabra de Dios, ya no tengo a mi papá ni a mi mamá que me digan, no hagas esto, no hagas el otro. Pero tengo la palabra de Dios que me dice que debo de andar, no debo de andar, dice, no, si los pecadores te quisieran, dice, engañar, no consientas, dice, ¿no? Y eso me viene siempre a la mente, ¿no? Cuando algunos amigos del trabajo, Ronald, vamos, tal sitio, mira, van a hacer una actividad para colaborar nomás, Ronald. Y ellos piensan que yo les voy a aceptar, y es más, piensan de que haciéndome ir, yo voy a terminar tomando y haciendo lo mismo que hacen ellos, ¿no? Pero yo lo tengo claro, hermanos, de que Dios a mí me ha enseñado su palabra y que estos versículos que están aquí siempre están rondando mi cabeza y haciéndome recordar que mi lugar no es ese y que yo debo de andar como un hijo de Dios. Entonces, verdaderamente, lo de la corrección, en Proverbios 23, 13 y 14 dice, no, castiga con vara a tu hijo y no morirá, librarás su alma del Seol. Y dice el autor que esta vara es el único instrumento que va a alejarlo de que el hijo sea necio, ¿no? Obviamente es la palabra de Dios la que transforma el corazón, pero cuando tú corriges a tu hijo, entonces vas a ver que tu hijo lo va a pensar para desobedecerte. Debemos hacer lo que Dios manda en su palabra y nosotros no podemos dejar sin corrección a nuestros hijos, porque si Dios nos corrige a nosotros, ¿quién somos nosotros para dejarlos sin corrección, no? La corrección física dice que debe estar relacionada a una desobediencia que el niño ha cometido. O sea, no podemos castigarlo de algo que el niño no ha cometido. Dice que cuando se da la corrección, no debes de castigarlo delante de varias personas, sino que debes llevarlo a otro lugar. Ahí tengamos cuidado. A mí me ha pasado que muchas veces he levantado la voz delante de las personas que estaban a mi costado, sean mis hermanas, sean mi suegra. No estoy hablando de ahora, ¿no? Yo más me remonto a cuando Camila era la única hija. Mi hija tiene 23 años, entonces ahí es donde yo a veces, como se dice, perdía los papeles, ¿no? No decía, en la casa voy a hablar con ella, sino ahí mismo nomás. Entonces, debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque así le estamos dando la dignidad a los niños y no los estamos avergonzando. Porque ellos se van a sentir humillados en el momento que eso suceda. ¿Y qué genera en el corazón de los niños? Genera temor. Entonces, debemos ayudarlos, dice, a entender qué fue lo que hizo mal. O sea, un ejemplo, ¿ya? Si tú le dijiste, debes de jugar, pero cuando acabes de jugar debes de guardar tus juguetes, no los dejes tirados. Entonces, se lo dijiste hoy, al día siguiente llegas y los juguetes están allí, regados por todos lados. Le pides que los guardes y te dice, ya, ahorita. Pasa media hora y no lo hace, ¿no? Entonces, vuelves a decirle, te he dicho que guarde, ya, ahorita. ¿No es cierto? Así nos hacen y hemos hecho también nosotros en su momento, ¿no? Ya, espérate, ahorita. Creo que la intención es que quieren que nosotros lo hagamos por ellos, ¿no? Entonces, allí también tenemos que ser sabios y llevarlos a ellos a que reconozcan
que se les está disciplinando y corrigiendo porque hicieron mal. ¿Reconoces que te estoy corrigiendo porque hiciste mal? Sí, ya, ok. Yo te dije que te iba a castigar, que te iba a corregir. No te estoy castigando porque quiero, por gusto, no. Entonces, lo que no se debe hacer, dice, tampoco es que muchas veces en la semana, ¿no? La esposa te cuenta, ¿no? Oye, tu hijo se ha portado mal, que en el colegio, que esto, que el otro, que por aquí, que por allá. Ya, estoy cansado. El martes, oye, mira que sucedió esto, ya, pero tú pues anda y fíjate que esto, que lo otro. Miércoles, jueves, viernes, llega el sábado y te agarran ya, pero con toda la ira. Ahora sí ven para acá, ya me cansaste, plum, plum. Eso lo único que hace, dice, es destruirlo al niño. Estás golpeando con ira, con una ira pecaminosa, o sea, pongan pues un niño de 3, 4, 5 años ante un adulto. Entonces, esas son las cosas de las cuales nosotros no debemos de cometer esos abusos, ¿no? Cuando María Gracia tenía 3 años, yo le había pedido que ella guarde sus témperas, ¿no? Y María Gracia me miraba, hasta que me miraba así como diciendo, no, ya ahorita se va a ir seguro. Y cuando en eso ya le digo, pues no, María Gracia, guarda la témpera. Y la témpera que le tenía en la mano, agarró y la tiró. Uy, uy, uy. Agarré la regla y le dije, María Gracia, yo varias veces te he dicho que tienes que obedecer lo que te dice tu papá y tu mamá. ¿Por qué tiraste eso? Y no hablaba. Respóndeme, hija, ¿por qué tiraste esa témpera? No quería hablar. María Gracia, ¿no vas a hablar? ¿No me vas a responder? No movía ni la cabeza, nada. Bueno, María Gracia, te voy a tener que corregir. Me la llevé al cuarto, ya gritaba. Le di un reglazo. Cuando le di el reglazo, María Gracia se tira a mi cuello. Papá, perdóname, por favor. Ya llorando los dos. Lo recuerdo muy bien, hermanos. Llorando con mi hija, pidiéndole perdón, ¿no? María Gracia, te tengo que corregir, hija, porque a Dios no le agrada lo que has hecho. Y te tengo que corregir. Desde ahí, ya María Gracia es más cuidadosa ya cuando responde. Porque ya probó, ya sintió ya el dolor, ya sintió. Y la verdad, hermanos, nosotros como padres, esto que le cuento no creo que a mí solamente me haya pasado. Nos pasa en la vida cotidiana con nuestros hijos. Y es algo que el Señor en su palabra enseña de que nosotros debemos de corregir, de instruir, debemos de enseñar a nuestros hijos para que ellos no se salgan de ese círculo de bendición y que puedan ellos crecer y poder vivir conforme a lo que manda la palabra de Dios. Entonces, un niño que no es obediente, dice, desarrolla un hábito. Miren, no te obedece una vez y lo va a hacer la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta que ya, como dicen algunos, yo escucho que dicen, no, ya me cansé, dicen, ya me cansé. A veces mis hermanas me dicen, Ronald, habla con, ahí está tu tío, ahí está tu tío. Yo le digo, no, a mí no me digas nada. Ya cuando sea algo mayor, sí, pero ya tú no has querido corregirlos de pequeños, mira, ven. Y es verdad, no haber corregido trae una consecuencia. Entonces, dice,
El niño que no dice la verdad se acostumbrará a decir mentiras. El niño que se endurece contra sus padres también se va a endurecer contra Dios. No hace caso a sus padres, mucho menos va a obedecer la palabra de Dios. Entonces, lo que debemos hacer, dice, es, como padres, preguntar a nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué es que ellos hacen eso? Rebuscar a través de preguntas para saber qué cosa hay en su corazón, por qué hay desobediencia, por qué hay rebeldía. Tú puedes hacer a tu hijo rebelde por la manera como tú lo quieres corregir. El niño no se hace rebelde simplemente porque quiere. A veces es también por la manera como nosotros los tratamos. Y eso causa rebeldía, ¿no? O sea, el hijo quiere hablar, quiere dar su punto de vista y uno, cállate. Entonces, eso genera en uno, en el niño, genera más bien, en vez de ver a su padre como que protector, como misericordioso, entonces lo ve como que no tiene opción. Entonces, ni mi padre quiere escucharme. Entonces, aquí hay unas preguntas que a mí, de verdad que he sido muy poco de utilizar estas preguntas, yo más bien usaba el silencio, ¿no? Ya castigaba a mis hijos, silencio en la casa. En su cuarto, yo en la sala. Y no era de ir y buscarlos después y preguntarles, ¿no? Miren estas preguntas de un niño que ha desobedecido a su padre, ¿no? Dice, el padre le dice, me he dado cuenta que no cumpliste con tus responsabilidades que tienes. ¿No lo hiciste por pereza o lo dejaste para después? ¿Te ayudaría si te hago una lista para recordarte tus deberes? O sea, lo que está haciendo es como un facilitador, ¿no? De poder decirle, mira, ¿por qué no lo hiciste? Y les da las opciones para que el niño pueda de alguna manera responder y decir, aunque a veces dicen, no, sí, me olvidé. No es que se olvidaron, sino que no quisieron obedecer, ¿no? Y dice, ¿te ayudaría si te hago una lista para recordarte tus deberes? O sea, a mí me sonó sarcástico eso, ¿no? De un padre decirle, oye, te voy a hacer una lista ya para que no te olvides. Como te olvidas, te voy a hacer una lista entonces. Así no te vas a olvidar. Pero todo esto, créanme que yo, con la ayuda del Señor, sí lo he aplicado. En su momento he podido conversar con cada una de mis hijas y poder preguntarles, decirles qué cosa está pasando, por qué hay esas situaciones en que veo desgano, veo apatía, no responden como uno quisiera, ¿no? Como padre uno quisiera verlos, yo les decía el otro día a mis hijas, yo quisiera verlas leyendo la Biblia, quisiera verlas más involucradas en el ministerio de jóvenes, quisiera verlas haciendo su devocional, quisiera verlas, o sea, por mí, quisiera verlas en todos los asuntos de la iglesia, pero tampoco puede ser así, ¿no? Pero yo les digo, por mí yo quisiera eso, que se enamoren de Dios y que todo sea para ellas Dios y que consagren su vida a Dios, pero entiendo que como adolescentes, como jóvenes tienen sus luchas, pero tengo que estar ahí, no puedo dejarlas, tengo que estar ahí. Entonces, lo último ya, debemos de llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo, debemos de enseñarle a nuestros hijos que toda acción que ellos hagan va a traer una consecuencia. El que siembra para la carne, de la carne va a cosechar muerte, muerte. Pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna, dice.
Todos nosotros que estamos aquí, ¿por qué venimos los martes, los jueves, los sábados, los domingos? Porque queremos aprender, porque queremos conocer más de Dios, porque queremos alimentarnos, nuestra alma necesita, nuestro espíritu necesita de la palabra de Dios. Y así como nosotros somos expuestos a la palabra de Dios, también nosotros debemos exponer a nuestros hijos a la palabra de Dios. Entonces, lo último que les puedo decir es, la verdad de Dios tiene que ser grabada en el corazón de nuestros hijos. Esta palabra tiene que estar grabada en el corazón de nuestros hijos, para que cuando ellos tengan ya una edad determinada, ellos puedan decidir sabiamente, con temor a Dios, y que entiendan que la corrección que le damos como padres es porque los amamos. No es una corrección porque no los amamos, sino porque los amamos. Dios nos disciplina a nosotros y nosotros también debemos hacer lo propio con nuestros hijos. Que la meta, dice, sea formar un carácter de obediencia para recibir bendición. Esa es la meta. Un carácter en el cual ellos entiendan que así como Dios ha establecido su palabra y debemos obedecerla y debemos de cumplirla, entonces ese carácter se va a ver reflejado en nuestros hijos, como decía Proverbios, ¿no? Mis entrañas también se regocijarán cuando tus labios hablen cosas rectas. Tremendo versículo, porque yo quisiera ya, de verdad les digo, hermanos, ver a mis hijas sirviendo al Señor, ¿no? Casadas con un hombre temeroso de Dios. Quisiera que ellas puedan seguir los caminos del Señor. No sé si lo veré, pero no quisiera que ellas se enamoren de alguien que no conoce de Dios, que no teme a Dios. No quisiera eso. Pero tengo que sembrar en ellas la palabra de Dios para que algún día ellas respondan y digan, yo no puedo tener amistad con el mundo porque me declaro enemiga de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude. Son temas, hermanos, importantes para la iglesia, para nosotros como familia. No solamente es para niños. El hermano Steven dijo que iba a compartir el PDF para que todos lo tengan. Los animo a que lo lean porque hay cosas que, si bien es cierto, nosotros hemos pasado por alto, ¿no? En nuestra vida familiar, en nuestra instrucción formativa con nuestros hijos, pues nunca es tarde, porque estamos llamados no solamente a enseñar a nuestros hijos cuando son pequeños, sino que puedes enseñar a un sobrino, puedes enseñar al hijo de una amiga, o puedes enseñar a un hermanito de acá de la iglesia. Dios te puede usar para enseñar su palabra y para poder dar esa instrucción y esa corrección a las familias que tanto lo necesitan. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, te pido por cada familia que representamos aquí, Señor. Mira la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, tú conoces las luchas que hay en cada familia, conoces las necesidades. Tú sabes, Señor, si algunos hijos están saliéndose del círculo de la bendición. Ayúdanos a traerlos, Señor, a que tú estés, Señor, siempre en sus corazones. Ayúdanos a ser un instrumento de restauración, Señor. Ayúdanos, Señor, a que ellos puedan sembrar para el Espíritu, Señor, y que puedan tener temor de ti, Padre. Te lo pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.